Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en Contragolpe. Estos días vimos cómo una catástrofe natural golpeó muy duramente a 3 ciudades de la Argentina. En paralelo y como reacción inmediata, vimos también cómo la solidaridad del pueblo argentino otra vez se manifestó y superó muy ampliamente lo que se esperaría en realidad de la clase política o de la clase dirigente. En esta primera parte del programa los invito a ver y a escuchar a Yanina Méndez, colega de Canal 9. Ella está en Bahía Blanca y nos va a contar cómo fueron esas horas y cuál es su vivencia en el lugar. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo por estas horas la realidad que te toca en Bahía Blanca, una ciudad que está castigada por la naturaleza y por la catástrofe? Hola Luis, ¿cómo estás? Y la verdad que muy tocados, dolidos, momentos durísimos que me han tocado vivir con distintas personas a lo largo de estas 4 jornadas posteriores a la catástrofe. He conocido cientos de historias en primera persona, he charlado con la gente que hoy se para a 100 metros de su casa, que está como inmersa en las aguas y saben que no van a poder volver dentro de mucho tiempo. Sinceramente tratando de tener empatía y abrazando a estas personas que están viviendo en su mayoría el momento más terrible de sus vidas, habiéndolo perdido absolutamente todo y muchos de ellos todavía incomunicados con algunos familiares que no saben en qué circunstancias están. Mira, vos usaste una palabra clave que yo uso muchísimo en el programa que tiene que ver con la empatía. No todos somos Ujú. empáticos, no todos los periodistas podemos ser empáticos con el dolor ajeno porque a veces estamos como muy ocupados de otros temas. Yo te vi durante toda esta semana cubrir para Canal 9, para el noticiero, las diferentes instancias y en algún momento esa Janina profesional y periodista que todos conocemos y que podemos ver a diario, se quebró. ¿Qué te pasa a vos en lo personal cuando tenés que pararte frente a una persona, frente a alguien que ha perdido todo y tratar de darle una palabra de consuelo? Mira, es muy triste. Me quebré en 2 oportunidades. El primer día cuando llegué, estábamos en vivo transmitiendo en el noticiero y entré a una vivienda y vi las lágrimas en el rostro de la mujer que lo miraba a su marido y no sabía qué responderme porque estaba atravesada por el dolor y me quebré. Y la segunda vez fue hoy con mi compañero, cuando empezamos con Diego Reyes, el camarógrafo, a recordar parte de las entrevistas que habíamos hecho no solo hoy, sino desde cuando llegamos el domingo. Eh, Nos emocionamos de las historias que conocimos y de nuestra propia locura en la cobertura, ¿no? De recorrer la ciudad de punta a punta 3, 4 veces por día, de averiguar sobre barrios, sobre historias, eh, caminar, mojarnos, y nada se compara al dolor de estas personas, ¿no? A mí lo que me gusta cuando trabajo es no hacer show, no ser yo la protagonista de la nota, sino resaltar lo que le está pasando al otro desde un lugar, eh, te diría, poniéndome a un costado, ¿no? Desde un lugar sin sobresalir, porque la historia del dolor la atraviesa el rostro de una persona que tiene nombre y apellido, que tiene familia y que tiene toda una historia detrás. Acá hay gente que fue castigada hace un año con un temporal enorme en donde le llevaron los niños. Sufrió hace un mes una pedrada también gigante en donde tienen destrozados los techos y ahora con esta inundación ha brotado el agua desde abajo, desde las rejillas, cloacas que han explotado y también tienen filtraciones por los techos. O sea, peor no la pueden estar pasando y además lo perdieron todo. No tienen paredes, no tienen muebles y muchos no tienen trabajo porque se ha llevado el agua a las herramientas. Hay albañiles, constructores, gente que trabaja con el auto quedó hundido. O sea, es tan terrible todo lo que les ocurre que a veces uno no se da permiso en pensar en uno
obviamente, ¿no? Nosotros estamos en último lugar, es tratar de darles una mano, de escucharlos, para que se sientan un poquito mejor. Hoy me pasó, Luis, que mucha gente nos agradecía por estar acá, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo? ¿No? Nuestro trabajo es un servicio. Acá nosotros venimos no solo a ayudar a que se visibilice lo que les está pasando, sino también a accionar para que haya colaboración desde el Estado y ayuda. Eh, Anoche, por estar en un barrio, logramos que a las 2 horas viniera una motobomba y extrajera el agua. Esta mañana fuimos a otro barrio y nos pasó exactamente lo mismo. Después de 2 horas de aire, llegó la motobomba. Parece que cuando la prensa llega, aparecen las soluciones. Entonces, yo creo que no es lo ideal, debería estar la solución, pero si es necesaria nuestra presencia, ahí es donde me siento útil como periodista, y siento que sí vale la pena, que tiene sentido todo lo que hacemos. Mira, a veces los medios somos muy castigados con respecto a a estos temas, sobre todo cuando se hace show del dolor ajeno. No es tu caso, por eso es un placer haber hablado de este tema con vos. Cuando estés de nuevo por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, donde parece que se cocinara toda la realidad del país, pero no es así, ojalá tengamos tiempo de estar en el programa, de hablar largo y tendido y que nos cuentes cómo se mantiene en ese lugar viva la esperanza, porque esta gente va a seguir viviendo ahí, va a seguir aferrándose a sus recuerdos y ahí tendremos que estar nosotros realmente, ocupándonos no hoy o mañana, sino dentro de un mes para ver que todo siga funcionando, que todo empiece a funcionar de alguna manera. Yani, muchísimas gracias por esta colaboración. A vos, un placer enorme, y cuando quieras paso a saludarte por el piso y seguimos charlando, por supuesto, porque acá me llevo muchos teléfonos de la gente para seguir en contacto, porque esto no se termina. Si los medios nacionales vuelven a casa, retornamos a Buenos Aires, tenemos que seguir al lado de la gente tratando de llevar soluciones con el paso del tiempo también. Ese es nuestro deber, nuestra obligación de trabajo, pero también moral. Así lo siento. Así lo haremos entonces. Muchas gracias, Yani. Bueno, nada se compara al dolor de estas personas. Eso decía Janina en la nota que acabamos de poner al aire. El dolor tiene consecuencias, el dolor trae secuelas, al dolor hay que tratarlo, hay que sanarlo de alguna manera. A la vuelta de nuestra presentación comercial vamos a estar hablando de ese tema. ¿Qué secuelas dejan estas catástrofes en las personas y cómo hay que actuar ante ello? Volvemos en un minuto. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. Bueno, tenemos que estar ahí, decía Janina al final de la nota que vimos hace un momento. Y tenemos que estar ahí justamente para ocuparnos de toda esa gente con posterioridad a todo esto, cuando vuelvan a sus casas, cuando el agua haya bajado, cuando el barro sea un recuerdo. Pero ¿qué recuerdo es ese barro
que invadió sus vidas y se llevó sus recuerdos. Para hablar sobre este tema estamos con una amiga ya del programa, Helvecia Trigo, licenciada en Psicología. Helvecia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Contragolpe. Y bueno, ¿cómo actuamos después de que todo esto baja, de que el agua bajó y de que nos queda la vida por delante, sobre todo? Mira, yo creo que una de las bases importantes de los anclajes es lo que está pasando ahora, que es que la gente solidariamente, porque esto es importante para la trama, siempre hay que pensar en trama, la trama es sostén. Y estas personas que fueron arrasadas sorpresivamente se quedaron sin sostén. O sea, se quedaron no solamente sin lo material, sino también muchos, que va a ser el problema más serio, me parece a mí, sin algunos familiares, personas que han desaparecido, ¿no? Entonces el duelo es muy complejo, pero el primer movimiento en estas catástrofes tiene que ver con esto, ¿no? Reorganizarse. El yo, que es lo que nos sostiene, por momentos queda desarmado y desmantelado, porque como vos decías, y también decía la periodista, perdieron todo, y ver esa casa inundada, desarmada, es como al identificarte con eso, correr ese riesgo de decir, yo también quedé desarmado, porque esa es la identificación con el dolor. Yo también estoy arrasado y desarmado, por supuesto que sí, y esto es importante que quede claro. Uno tiene que sostener en ese momento que ese arrasamiento está. Por supuesto que al principio está el estado de shock, claro, que creo que no puedes pensar en nada, absolutamente en nada. En los estados de shock, que es por catástrofe, lo primero es la acción, una acción organizada, que es que creo que es lo que se está tratando de hacer, que estas personas tengan ese lugar donde los van a sostener porque necesitan un lugar para poder estar, para poder dormir, para reencontrarse poco a poco con su familia. Ese lugar tiene que estar, qué sé yo, puede ser un club, una iglesia, viste que se prestan algunos lugares transitorios y momentáneos. Claro, hablamos de comunidad. Hablamos de comunidad, pero para poder sostener la salud emocional, lo primero, ¿qué es? El otro que te sostiene. La trama que se arma para que vos sientas que hay un otro que realmente empáticamente está preocupado por lo que te pasó y de alguna manera se te pone a la par, como la periodista, ¿no? Se puso al lado de alguna forma, se desarmó en determinado momento, se volvió a armar, pero ella contó que fue y vino muchas veces para recorrer ese lugar, pero también para hacerles compañía, porque creo que estas personas lo que necesitan ya es que haya muchas personas dispuestas, con mucha energía, te diría, para ir sosteniendo, porque van a estar todos atravesados por lo que quedó destruido. Porque es la primera imagen que tenés, lo perdido, lo destruido, los recuerdos. Vos hablaste de los recuerdos. Cuando entra el agua, perdés las fotos, perdés muchos recuerdos, ¿no? Además del esfuerzo... El esfuerzo de una vida. Los esfuerzos que se hicieron para llegar a ese logro. Yo quisiera decir, bueno, lo material uno lo puede recuperar, pero lo difícil de recuperar es ese estado, digamos, de cimbronazo. Y ahí va a depender mucho de cómo estabas parado antes. Siempre hablamos en psicoanálisis que de acuerdo a la trayectoria que hayas hecho y a los lugares donde tuviste dificultades y pudiste volver para resolverlos, porque de eso se trata, llegar a esos lugares donde hubo dificultades, problemas, que se llama trauma, y poder resolverlos. Si no, se arma la acumulación de traumas, y eso es mucho más difícil. Acá hay una situación traumática grave, concreta, donde hay muchos responsables también, y esto me gustaría decirlo, porque si los lugares, los gobernantes, pudieran pensar en que tienen ingenieros, hay gente que puede, digamos, armar, bueno, dónde se deben armar las cosas, qué elementos hay que tener, todo lo hídrico, ¿no?, que quedó ahí como medio en el olvido. También ese es un anclaje importante de sostén. Lo que pasa es que la gente siente, y creo que lo sentimos todos los argentinos, es que no hay previsión en la Argentina, de nada, de muy pocas cosas hay previsión. Totalmente, esto que pasó en Bahía Blanca, bueno, y los alrededores puede
replicarse mismo en ese lugar o en cualquier otro lugar, y no están dadas las condiciones ni siquiera para hacerle frente a esa tragedia una vez que ocurre, porque si no fuese por la actitud solidaria de millones de argentinos que se volcaron durante todos estos días a juntar, a formar un tren solidario y llevarlo hasta el lugar, no hubiese existido, porque lo que hay es desidia de parte de los funcionarios, que es lo que estabas marcando. Mira, podemos sacar de acá, y también tiene que ver con la salud mental y la salud emocional, me gusta más llamar salud emocional a mí, ¿no? Una experiencia que estás ya escuchando y lo escuchás replicar en las radios, en la gente y cuando hacen las entrevistas, porque los testimonios son maravillosos. Y es lo que tiene el periodismo, el valor del periodismo es el testimonio. Nosotros trabajamos desde otro lugar, los psicoanalistas, tratando de sostener ese yo desarmado, pero ahí el testimonio también da lugar a que la persona pueda compartir con alguien ese dolor. Compartir es otro de los ejes fundamentales, el poder compartir con el otro lo que te está pasando. Y te decía que hay algo interesante que uno va escuchando. La gente empieza a darse cuenta, ¿sabes de qué? ¿De qué? De que le han mentido, que los que llegan al poder nunca terminan de ser lo que dicen ser, ¿no? Y fíjate, Palma, Marcos Palma, que yo creo que se llama, dijo, yo estuve en la política, sí, y yo tengo miedo que este camión, que parece que preparó varios camiones, lleguen, por eso los voy a llevar yo. Y después voy a ver dónde colocarlos. Entonces, claro, se está armando... Ahí estamos hablando de hechos de corrupción que uno sabe que existen, de camiones que llegan a determinados lugares y que después terminan, y más en un año electoral como es este, con otros destinos que no es para el que fueron seleccionados, ¿no? Sí, y a mí me parece interesante que la gente empiece a despertarse. Porque ¿no te parece que a veces los argentinos estamos un poco dormidos? Totalmente. ¿No? A veces hablo por mí en todo caso, o por lo que uno conoce, o lo que uno escucha, está tan sugestionado por ese odio hacia el pasado que le quieren poner y tiende a pensar que lo que viene va a ser mejor y pierde la objetividad cuando evalúa esto que es lo que estamos viviendo ahora, que es la inoperancia. Sí, porque el famoso expertise, digamos, yo soy psicóloga con muchísimos años y siempre estudiando y sé que tengo una formación. No podría dedicarme, qué sé yo, a ser pediatra, porque no sé nada ni haría desastres. Me parece que también los argentinos vamos a tener que aprender a exigir. El argentino no exige. Por ahí el argentino parecería ser que separa, no sé quién inventó lo de la grieta, yo no acuerdo con la grieta. Yo creo que hay diferencias y a veces hay diferencias sumamente, digamos, en los extremos, ¿no? Y si hubiese una grieta, en realidad todos somos víctimas de esa grieta. No es que hay una parte de la grieta que está bien y una parte de la grieta que está mal. Pero la grieta nos afecta a todos como país, porque el país sale adelante en su conjunto. Fíjate tus manos como las usas, ¿no? La grieta te lleva a que te caigas en esa grieta. ¿Qué son las grietas cuando te dicen en la montaña? Cayó en una grieta. Es un pozo. Es un pozo. Nos hundimos todos en esa oposición. Y la intolerancia a poder realmente expresar nuestras ideas, porque describir que algo no funciona no significa estigmatizar. Esto es tremendo cómo se metió en la cabeza de los argentinos, ¿no? No se puede decir que un niño no sabe porque lo estás estigmatizando. No saber, ¿qué significa? Esto está escrito en todos los textos. Significa que lo que tengo que aprender no lo sé y tengo que entrenarme para seguir estudiando. Pero no es estigmatizar no saber. Y me parece que los argentinos tenemos que aprender a saber que tenemos el derecho de opinar con respeto, de opinar, digamos, con tranquilidad, escuchar al otro, su diferencia. Y en este caso creo que la sociedad argentina se está animando, como quien dice, ¿te acordás el cuento del rey desnudo? Sí. Que todos decían que estaba vestido porque... Qué maravilloso estaba vestido el rey desnudo. Esa, digamos, metáfora que tenemos, yo creo que está bien que la gente vaya diciendo, acá no vino nadie, no nos hicieron nada. La solidaridad, que es la otra trama importante, viene evidentemente del conjunto de los argentinos. Que te digo algo que es importante, nos tenemos que unir.
Nos tenemos que unir, pero además unir es decir, si yo fuera más joven, te cuento, me voy a Bahía Blanca y dono una semana de mi tiempo para escuchar y hacer un trabajo de trabajo, porque ¿cómo se solucionaría un poco esto, no? Ya, un poquito sobre ese tema quería ir también aprovechando que, sí, porque van a hacer falta muchos psicólogos, Claro, seguramente, pero en Bahía Blanca y en los alrededores. Pero está bueno armar eso, grupos adentro de los hospitales, adentro de los clubes, en las escuelas, grupos de ayuda, con coordinadores o gente que tenga ganas de poder coordinar. Por supuesto, si es un psicólogo mejor, porque Claro. tiene otras herramientas para poder escuchar y bajar la angustia. Esto es importante porque esto trae enojo, desesperación, trae depresión, va a haber profundos estados depresivos, no caer en melancolía, que es lo más grave, porque de la melancolía se va al suicidio, eso hay que atajarlo a tiempo, pero sobre todo cuando hay vida, hay pensamiento. Y cuando hay pensamiento armónico, hay contención. Entonces, bueno, vos sabés que yo soy muy pasional con mi trabajo y con lo que trato de transmitir. Yo creo que, ya te digo, si fuera mucho más joven, porque no me siento tan joven ahora, no menos pensante, no menos pensante, pero ahí hay que ponerse a cobijar, hacer toda la tarea que sería, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, regalo 1 hora de mi día, 2 horas de mi día, por semana, sí. ¿No? Casi como un trabajo pro bono. Un trabajo, claro, un trabajo, ¿cómo lo dijiste? Pro bono, son esos trabajos que se hacen como para adquirir experiencia y además dar una mano, ayudar. Sí, y te digo algo más, en los momentos de catástrofe, me hace acordar mucho cuando hay un suicida en la familia, el momento no es para hablar demasiado, es para escuchar. Uno tiene más que hablar y decir. Yo me acuerdo, mis pacientes me han dicho, usted hablaba, yo no entendía nada, ¿no? Cuando hay situaciones graves, uno cree que tiene que hablar para sostener. No, hay que estar tranquilo para justamente contener y acompañar y no perder algo que tiene que ver con la capacidad que cada uno tiene de resiliencia. Esta palabra la habrás escuchado. Muchísimo. Que es la capacidad de volver una y otra vez a tratar de reorganizar y no asustarse. A mí me parece que es importante transmitirle hoy a la audiencia que hay que pasar ese momento difícil, no asustarse ni creer que va a ser para siempre. ¿Viste lo que te dicen cuando hay alguien en el mar que está por ahogarse? ¿Qué tiene que hacer? Relajarse, porque ahí es donde va a encontrar la posibilidad de salida y sobre todo confiando, porque cada uno de nosotros tiene adentro una vocecita que te puede decir vas a salir, te vas a recuperar, vamos a ir mejor. ¿Duele? Claro que duele. ¿Cómo no va a doler? Estamos en una sociedad muy superficial, y no te lo voy a decir a vos que conoces un montón de eso. Sí. En esa superficialidad no se va a lo hondo. ¿Qué es lo hondo? Aceptar el dolor, la frustración, atravesarlo, pero no solo, en compañía. Estamos en una sociedad muy farandulera, te diría, ¿no? Sí. Y eso no sirve para este tipo de situaciones. Vos hablaste de angustia, de depresión, una depresión que puede terminar en suicidio. Así es. Incluido, y bueno, imagino que debe haber muchos otros traumas más que pueden aflorar a raíz de estas situaciones. ¿Cuáles son las edades más vulnerables? Porque imagino a un chico de 5, 9, 10 años que frente a la próxima tormenta, lo primero que va a pensar es que otra vez va a perder sus juguetes, sus libros, su mochila para ir al colegio. Y pienso también en una persona ya de la tercera edad o de edad avanzada, no quiero resultar ofensivo poniendo carátulas, pero que siente que todo el esfuerzo de su vida se fue y que el margen que le queda para recuperar algo de todo eso es menor, es mínimo. Mira, respecto de los chicos, bueno, yo hago niños hace muchísimos años, creo que lo mejor es el juego. Pero el juego también con un coordinador adecuado, porque los niños juegan a que esto se derrumba, que esto se inunda. En el juego, lo lúdico,
aparece la elaboración. Por supuesto que el niño, si escucha una tormenta, va a tener mucho miedo, pero ahí se necesitan adultos que puedan estar más tranquilos para explicarle que mamá y papá o la abuela o quien sea los va a proteger, los va a cuidar y los va a poder poner a resguardo. Porque yo supongo que a partir de esto, toda la comunidad de Bahía Blanca va a estar como en estado de alerta, viendo qué pasa con el pronóstico, dónde va a estar el lugar seguro. Acá tienen que ser las autoridades las que dirijan cuáles van a ser los lugares seguros, dónde volver a construir. Y respecto de esto que vos decís, aquel que ya tiene menos tiempo, ¿sabés la reflexión que tengo? A lo mejor esa persona puede decir, tenía cosas que realmente no me servían para tanto. Ahora voy a elegir mejor con qué me quiero quedar. ¿Viste cuando perdés todo? Tenés como la posibilidad de decir, es como cuando tenés una enfermedad. A vos te diagnostican algo o a mí. ¿Qué te pasa en la vida? Tu vida cambió. Tu vida cambió, porque ya decís, de acá en más tengo menos tiempo. O de acá en más no sé qué me va a pasar. Entonces, entras Bueno, lo vimos creo que muy claramente después de la pandemia, cómo se revalorizaron otras cosas u otros vínculos que hasta ese momento no se valorizaban. Muy buena tu asociación, excelente, sí, perfecto. Creo que es el ejemplo más real y más cercano, y más cercano que tenemos. Yo creo que ante una catástrofe, si uno puede hacer un trabajo de elaboración para separar lo que la verdad estaba un poco de más y de lo que vale, empecemos a valorar lo que realmente importa. ¿Y qué importa lo que se está perdiendo? ¿Qué se está perdiendo? La relación uno a uno, por las pantallas. Por las pantallas. Por las pantallas estamos perdiendo la relación uno a uno. ¿No viste que todo el mundo se queja de la soledad? Pero nadie entiende que si uno no va a buscar al otro, trata de donarle algo al otro, no se va a encontrar nada más que con su propio espejo en la pantalla. Estamos en una época muy individualista. La palabra narcisismo te sonará porque está medio en boga. Todos parecen ser que son narcisistas patológicos, centrados en sí mismos. Sí. Desde Narciso venimos arrastrando el narcisismo, lo que pasa es que ahora somos todos narcisistas casi. Sí, mirándonos nuestro propio ombligo. Claro. Entonces yo creo que estas experiencias tienen que ser vueltas a repensar, ¿no? Por eso es necesario, como vos decís, los psicólogos, ojalá haya grupos con niños, grupos con adolescentes, porque donde circula la palabra y el juego y la contención, ahí tenemos salud emocional armónica. Pero tiene que circular eso, alguien lo tiene que escuchar y alguien tiene que poder darle una resignificación a ese juego. No es cualquiera, vos lo dijiste bien, se necesitarán muchos psicólogos que estamos entrenados para qué poder decir en ese momento para que el otro de a poquitito vaya recuperando la confianza, no en los objetos, sino dentro de sí mismo y en el intercambio, vuelvo a la trama, de la trama con los otros. Y no olvidarse que hay que empezar a exigirle a nuestras autoridades a que cumplan realmente para lo que fueron elegidos. Ahí podríamos poner... Ahí contestaste una de la última pregunta que te quería hacer, porque ya nos estamos despidiendo, y es si es importante la presencia de la autoridad, y evidentemente sí, es importante. Helvecia, creo que nos comprometimos a que íbamos a seguir ocupándonos de este tema. Desde este lugar vamos a seguir viendo a ver qué es lo que sucede en Bahía Blanca, en los alrededores y en cualquier lugar donde lo que podamos decir desde aquí le sirva a alguien y sea necesario. Así que yo te quiero agradecer profundamente que hayas estado con nosotros hoy en Contragolpe. Te lo digo siempre, las puertas están abiertas, así que cuando quieras, sos bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Y sería importante que tengan también mi canal YouTube, ¿sí? Así lo pueden, pueden, ahí abajo lo ponen, es gratuito, pueden hacerme las consultas que quieran y me tomo el trabajo de contestar todo lo que me preguntan. Bueno, así aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a vos. Aquí estamos para ayudarlos. Gracias por habernos acompañado en Contragolpe. Nosotros nos reencontramos la semana próxima.